Saludos, gente. Bueno, estamos acá en otra emisión de la revisión de portafolios que solemos hacer los domingos a esta hora, 6 de la tarde hora colombiana. Donde, bueno, a partir del trabajo de fotógrafos y fotógrafas de diferentes partes del continente, de diferentes niveles, podemos, bueno, aprender mediante el análisis de qué es lo que están haciendo bien y qué otras cosas podrían corregirse. Vamos a esperar brevemente mientras se van conectando. Voy a activar mi celular para que nos ayude a monitorear la actividad. Mientras tanto nos pueden ir contando desde dónde están conectados, desde dónde nos siguen. Mientras pongo el en vivo acá en el celular y puedo estar más pendiente de ustedes. Bueno, recuerden que las personas que están conectadas en este momento tienen prioridad para que hagamos el análisis de sus trabajos, ¿sí? Por lo general, lo ideal es que sean páginas web, pero en el caso de que no sea así, pueden ser cualquier tipo de forma de mostrar el trabajo, fanpage de Facebook, Instagram, etc. ¿Están por ahí? En este momento tienen prioridad. Den señales de vida, porfa. Así ya arrancamos. Sin timidez, sin timidez. Vemos que ahí están, pero muy callados. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a empezar ya por alguna de las cuentas que tenemos que nos fueron dejando nuestros amigos de la comunidad fotonauta. ¿Hasta dónde habíamos llegado la última vez? Fabiani me suena, Claudia López también, Fabio también, Priscila también, Alejandro Bernal, no recuerdo, Diego, Carpas y Paisajes, creería que no. Vamos a subir entonces. Alejandro Bernal. Saludos Andrés desde Colombia. Bueno, entonces aparentemente estamos bien, estamos saliendo bien. Bueno, a ver, esto lo habíamos visto. No me suena. No, no, no. Bueno. Espero que quienes nos están siguiendo ya lo hayan hecho en otras oportunidades, porque por lo general muchas de las cositas que decimos se van repitiendo. Lo primero que hacemos, bueno, primero ver, a ver, Alejandro Bernal fotografía, AB fotografía 88, Coco Colombia, fotógrafo de viaje radicado en Bogotá. Súper, fotógrafo de viajes, una temática muy fotonauta. Entonces lo que hacemos es hacer un análisis por encima, ¿sí? ¿Cuántas fotos son? 460. Bueno, obviamente no vamos a poder verlas todas. Saludos a Hugo. Entonces vemos las fotografías y acá lo primero que nos interesa identificar es si nosotros podemos llegar a predecir cuál es el género fotográfico que hace este fotógrafo. Y yo creería que sí, podríamos entender que tiene que ver con la fotografía de viajes. ¿Sí? Ahí se cuela una de un concierto.
pero evidentemente es fotografía de viajes, ya orientándola más al paisaje, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces ahora pasemos a ver la fotografía ya de una forma un poquito más individual. Uy, esa foto es de Bogotá. ¿Se llegan a ver los nevados? Interesante. Laguna, montaña, ya arquitectura precolombina, paisajes. Vamos acá. Interesante la composición de esta fotografía, ¿sí? Las líneas en S son muy difíciles de encontrar, pero que nos dan una dinámica muy interesante, sobre todo en un río, que es algo que fluye. Fotos aéreas. Acá algo similar. Bueno. Cosas que voy encontrando. En primer lugar, un fotógrafo de paisaje tiene que ser un experto en revelado. ¿Sí? Acá vemos que la foto, si fue sometida a revelado digital, no fue hecho de la mejor forma. ¿Sí? Acá hay que aumentar el rango dinámico. Vemos todo este frente oscuro, negro prácticamente. Acá igual. ¿Sí? Todo esto hay detalle por descubrir. Porque en el paisaje nosotros queremos ver el paisaje, independientemente de que sea un contraluz, ¿sí? La luz viene de acá para acá, o sea, de atrás para adelante, y entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay ninguna fuente de luz que nos ilumina el frente, ¿sí? Entonces acá tenemos un problema de rango dinámico, que es la capacidad que tiene el sensor de la cámara en captar detalles, ¿sí? En la parte más clara de la imagen y en la más oscura. Acá el detalle lo estamos viendo mucho más en la parte clara. En la oscura no vemos detalle, vemos negro. Entonces, por revelado digital, subimos los valores en este caso, de las sombras, y ahí vamos a ver, bueno, esa montaña, qué es lo que tiene, ¿sí? Fotografía de paisaje, eso es fundamental. Lo mismo acá, ¿sí? Es un paisaje, bueno, otra cosa, la composición, está así la foto, ¿sí? Se nota mucho, volviendo a lo que estábamos diciendo. Es un paisaje que intuimos que es increíble, pero no lo vemos. Toda la imagen, menos el cielo, está negra. ¿Por qué? Porque sabemos que la luz, el sol, mejor dicho, está atrás de las montañas. Entonces no hay fuentes de luz que nos den detalles acá. Entonces eso en revelado digital lo podemos solucionar. Porque nosotros, si hubiésemos estado en esta escena, no hubiésemos visto negro. No hubiésemos visto detalle porque nuestros ojos tienen un rango dinámico muy, muy, muy superior al de la cámara, ¿sí? Acá vemos que el cielo está excesivamente saturado también, ¿sí? Vemos que acá también podríamos rescatar muchísima información de las partes a las que el sol no, no llega, ¿sí? La luz del sol no llega. Acá sí vemos cuál es la posición del sol, ¿sí? También está por atrás. No es un contraluz tan marcado, pero vemos que no llega luz acá. Acá lo mismo. ¿Qué es esto? No lo vemos. Hay cosas que quedan bien como silueta. No es el caso, ¿sí? No es el caso.
Bueno, esta foto también, vemos que los colores también están muy saturados. Se nota, se nota. La idea es cuando nosotros modificamos la fotografía, la idea es que no se note tanto. Bueno, en estas fotos de acá vemos algo así como una especie de filtro. En esta tal vez no tanto, pero en esta sí, en esta sobre todo. ¿Sí? Acá vemos que los negros no son negros, los negros se les sube la exposición a los negros y esto genera como una especie de filtro. A ver, esto para Instagram puede quedar bien, esto igual. Pero fotografía de viaje, en el género de fotografía de viaje, no sé. Dentro de lo que es el lenguaje visual de la fotografía de viaje, esto de los filtros, de los presets, no se encuadra muy bien. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, acá vemos un palo, acá vemos otro palo. No tendrían que haber formado parte de nuestra foto. Tendríamos que habernos metido más. Igual siempre les digo, cuando vemos fotos en Instagram, se ven de un tamaño muy pequeño en nuestra pantalla. Sobre todo en la versión de computador. Bueno, acá, esto es Mompox, ¿verdad? Sí. Acá no sé qué pasó, pero tampoco tiene que ver esto con el lenguaje de la fotografía nocturna. ¿Sí? Esto revelado bien, creo que tenía mucho material, ¿sí? Una larga exposición con trípode, ¿sí? Para no tener que subir tanto el ISO. Pero estos halos que aparecen acá, estos géneros fotográficos son muy demandantes con la calidad óptica, ¿sí? Con la calidad visual, mejor dicho. Acá volvemos a los filtros. No me imagino una fotografía así en National Geographic, ya viendo que el fotógrafo taguea mucho a Nat Geo. Por lo general los colores tienden a ser un poco más reales. ¿Sí? Acá vemos que se le puso un preset. Bueno, ahí está Logan, que parece que está un poco aburrido. Entonces vamos a darle el gusto. Vamos a saludar a Lola Meras y a la prima Marcela Gozo. Muy bien, ¿contento? Saluditos, ahí ya tiene con qué reírse. Lo mismo acá con... Bueno, acá el punto de interés también es algo muy importante en la fotografía, ¿no? ¿A qué le estamos tomando una fotografía? ¿A una vía de un tren como tal, nada más? A ver en la otra que hay. Bueno. Volvemos a lo mismo. Este tipo de foto me la imagino no sé, si uno pone, no sé, me la imagino, no sé, en internet se ven fotos así, como más de publicidad, de, no sé si llamarlo estilo de vida, no sé, pero en lo que es fotografía de viaje, no. Acá tenemos, sí, también tal vez unos colores un poco más reales, una larga exposición, muy bien compuesta, aprovechando este puente. Ah, mira, en el Valle del Cocora, sí, esto es rumbo al santuario de los colibríes. Acá el cielo también está un poco saturado. Acá pasamos al blanco y negro. Bueno, a mí me parece que en esta cuenta de Instagram
¿sí? No hay algo que es muy importante en este género y es una unidad estética, ¿sí? Una unidad visual. Una foto se le ocurrió editarla de esta forma, ¿sí? Otra foto se le ocurrió editarla así. Editarla me refiero a revelarla o no sé cómo es que se hará. Esta foto también está diferente. Bueno, ni que hablar esta. No hay una unidad visual. Todas las fotos parecen hechas por distintos fotógrafos. Esto que el cielo es como blanco, blanquecino. Pero sí hay una unidad temática, podríamos decir. ¿Sí? Posiblemente, para mi gusto, hay fotos mejores y otras que tienen un nivel bastante inferior. Obviamente, es una cuenta de Instagram, ¿no? Entonces ahí la gente quiere publicar y a veces publica lo que tiene a mano. Sí, pero obviamente la capacidad expresiva de una foto como esta, aunque, no sé, el balance de blancos está muy raro, la foto está azul, em, no entiendo por qué, pero obviamente a los que somos fotógrafos de viaje a veces nos exponemos a situaciones muy interesantes desde lo visual, ¿sí? Y una cosa es esa fotografía y otra cosa es esta. También, me parece que hay que mejorar un poco el revelado. Acá se mete una luz falsa, por decirlo de alguna forma. Y todo lo que nosotros le hacemos a la fotografía, si somos fotógrafos de viajes, ya si somos artistas visuales, eso no importa, pero si somos fotógrafos de viajes, la idea es que no se note, ¿sí? Acá volvemos a los filtros. Vamos a seguir bajando. Recuerden que pueden dejar sus perfiles, sus páginas para analizarlos. Acá ya es diferente. Acá me gusta más. Acá lo mismo, contraluz, no se ve nada. Esta está muy interesante también. Quilotoa. Bueno, la verdad es que vimos fotos de Perú, de Colombia, de Ecuador hasta ahora. Panamá también estaba por ahí. Bueno, ya es algo más personal, pero muy interesante esa larga exposición. Entonces, bueno, yo lo que le diría a Alejandro es que intente descubrir cuál es el estilo visual que él quiere para sus fotos. Porque no se nota y eso es fundamental para un fotógrafo de viajes. ¿Alguien por ahí? Bueno, vamos a pasar a otro perfil. Alejandro Bernal, vamos con Diego Mario Escobar. Carpas y paisajes, WordPress. Aquí tengo yo mis fotos. No sé si entendí bien el mensaje. Bueno, la mayoría de la gente lo entendió, así que supongo que estaba claro. Carpas y paisajes, excelente.
Es un blog esto. Comunidad de campistas. Bueno, no, esto es un blog. Wilber Morales. Apareció una foto ahí, a ver. Listo, Wilber Morales Photography. Hacemos el mismo proceso. ¿Cuántas fotos son? Siempre me olvido de ver. 74. Si son 74. Saludos, Ivette, desde Perú. Si son 74 las podemos ver todas. Bueno. Evidentemente acá vemos un género principal que es el comercial, ¿sí? Fotografía de quinceañeras, creería, fotografía de modelos. Pero hay un montón de otras fotos que distraen, ¿sí? ¿Qué es esto, por ejemplo? Fotos familiares, ¿sí? ¿Esto qué es? También una foto que no entendemos. Entonces, si Wilber se dedica a la fotografía comercial, fotografía de modelos, fotografía de bebés, fotografía de quinceañeras, yo creo que sus potenciales clientes lo que quieren ver son esas fotografías. Entonces, si entran a un perfil, obviamente, posiblemente Wilber tiene otros canales de comunicación, la verdad es que no lo sé, pero si este es su canal de... A ver, si tuviese una página, creo que nos tendría que haber pasado la página o algo así. No sé cómo hace la gente para comunicarse con Wilber, pero vamos a hacer de cuenta que la principal fuente de contacto de la gente es a partir de esta cuenta. Entonces, retomando la idea, si yo lo que quiero es que una chica como esta me contrate, ¿sí? Bueno, obviamente van a ser los padres, o esta, Quinceañeras Barranquilla, ¿sí? Si empezamos a ver fotos como esta, o fotos como esta, entonces las madres o los padres de las quinceañeras van a decir, bueno, pero este fotógrafo de 15, es fotógrafo de otra cosa y a veces hace fotografías de quinceañeras, ¿cómo es? ¿Sí? Entonces, si solamente hubiese fotografías de quinceañeras o fotografías comerciales, ya sea de quinceañeras o de bebés o de niños o de modelos o también fotos del backstage, esto es pertinente. Alguna foto de este estilo, eh, donde se nota que es un fotógrafo profesional, pero o esta foto con su exposición. Pero bueno, lo principal es identificar eso, ¿sí? Vemos que también le gusta mucho el carnaval de Barranquilla. Pero si el carnaval de Barranquilla no le va a dar plata, a ver, si le gusta, seguramente le debe gustar hacer fotos del carnaval de Barranquilla mucho más que hacer fotos de quinceañeras. Entonces,
si le gusta eso, yo haría una cuenta solo para fotos que me gustan y otra solo para fotos que me den dinero. Porque la gente que quiere ver fotos del carnaval se va a encontrar fotos de quinceañeras que no le interesa, ¿sí? Las fotos de las quinceañeras le interesan nada más que a las quinceañeras y a su familia, o a personas que pudieran llegar a estar interesadas en ese servicio. Entonces, bueno, eso por primer paso, ¿sí? Ya cuestiones más, no sé si llamarlo de marketing o qué, pero muy básicas, es como poner acá un WhatsApp, poner un modo de contacto. Entonces, bueno, ahora vamos a centrarnos un poco más en las fotos de las quinceañeras, que no es un género que domino. Bueno, cuando se hacen fotos en exteriores, hay que tener mucho cuidado con los elementos, fotos de retrato en exteriores, hay que tener mucho cuidado con los distractores externos, ¿sí? Dicho esto, me parece que estamos mejor en esta foto, aunque no sé, no, supongo que será un interior, pero la idea es la misma. Estamos mejor en esta foto o en esta foto, aunque el encuadre no va así. Incluso en esta foto estamos mejor que en esta foto o en esta foto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un montón de información que nos distrae, más allá de que la foto también está levemente subexpuesta. En este tipo de fotografía yo recomendaría el uso de un flash externo también, ¿sí? Pero acá hay líneas, colores, cosas que nos quitan la atención del frente. La foto también está levemente subexpuesta. Esta también es demasiada información, demasiado color. Creo que hay que incluso el plano está como, es un plano general. Un plano general sería que me interesa el contexto. Y a menos que sea, no sé, el colegio de la niña, o posiblemente lo sea, no sé. En ese caso, un plano general no tendría ningún sentido. ¿Sí? Esta fotografía tiene que tener una poca profundidad de campo, sí o sí. Si tenés un árbol atrás y vos tenés al Briana, bueno, y tenés a la niña, vos a la niña la podés poner donde vos quieras. No la pongas adelante de un árbol, ¿sí? Trata de ponerla en un lugar donde el fondo esté más lejos, ¿sí? Y darle poca profundidad de campo. O sea, para traducirlo para los novatos, desenfocar el fondo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para desenfocar el fondo? Bueno, abriendo diafragma o usando una distancia focal grande, podríamos decir un teleobjetivo, o acercándonos a nuestro sujeto, ¿sí? Eso es fundamental en el retrato, aislar al sujeto del fondo. Lo mismo acá. Si a esta chica la foto, en vez de habérsela tomado así, se la hubiese tomado así, hubiésemos tenido un fondo mucho más homogéneo. Que incluso este tono pastel con este tono pastel hubiese, es como que se hubiese conseguido también como una, esto a título experimental, ¿no? Eh,
es como que la pared y el rostro y la piel de la chica y el vestido como que tienen como una tonalidad cromática similar, ¿sí? Otra persona diría no, pero ponela frente a un color muy diferente, ¿sí? Pero todas estas líneas, este verde más estridente, todo esto nos juega en contra, ¿sí? La idea es aislar al sujeto del, del contexto, a menos que el contexto nos aporte. En este caso no nos aporta nada. Bueno, acá sí se logra, ¿sí? El desenfoque es suficiente. Suficiente como para abstraer a la modelo del fondo. Estas fotos son tomadas con, bueno, con un lente normal o un teleobjetivo. Acá creo que sí usa luz artificial. Bueno, básicamente eso es lo que me parece. Primero, en centrarnos en un tipo de fotografía, si esta es una cuenta de las fotos que me gustan hacer o de las fotos que me dan dinero. Y una vez eso, bueno, si, o sea, yo me decantaría por las fotos que dan dinero, las de, las de quinceañeras, retratos, etcétera, y bueno, mejorar un poco lo que tiene que ver con los elementos distractores del fondo. Acá se logra, pero le falta, le falta. Son figuras muy llamativas, ¿sí? Y nosotros cuando hacemos este tipo de fotografía, nosotros la agarramos a la quinceañera y la ponemos donde nosotros queremos, ¿sí? No hay motivo para haber escogido este fondo. No es fotoperiodismo esto, donde uno hace la foto de donde puede. Nadie de los presentes se anima, entonces continuamos. Gerson Buitrago. Gerson-BP. 70 fotos, así que las vamos a poder ver. Denme un segundito mientras tanto. Vamos a compartir en nuestra querida comunidad fotonauta. Que si no nos siguen todavía, ahí, bueno, publicamos cosas exclusivas y también todo en forma de primicia. Buscan Comunidad Fotonauta en Facebook, es un grupo de Facebook. Bueno, Gerson. Gerson Buitrago, Colombia. Creativo, fotógrafo, diseñador. Bueno. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, lo mismo que en muchísimos casos. Saludos a Juan Villarreal desde Colombia, desde Caldas. Eran 70, vamos a verlas todas entonces. Hasta ahí llegamos. Bueno, vamos a verlas un poquito más en detenimiento.
A ver. Bueno. Obviamente pueden escribir sus comentarios también, ¿no? Pero a simple vista podemos ver que acá se exploran todos los géneros fotográficos habidos y por haber. Entonces tenemos algo así como, no sé, como fotografía de calle. Esto sería como, no sé, fotografía creativa, de doble exposición. Acá tenemos paisaje. Acá tenemos más fotografía de estudio. Acá tenemos retrato. Nocturna. Concierto. Paisaje. Little Planet. Publicidad. Bueno, acá vemos un comentario de mi amigo Héctor Aguirre, que él es fotógrafo y es profesor también. Entonces, imagino que Gerson está estudiando fotografía y entonces es normal que se estén, es normal y necesario que se exploren las diferentes variantes. ¿Sí? Acá vemos fotografía de, de naturaleza. Entonces, bueno, dicho esto, es un poco complicado analizar el portafolio. ¿Sí? Pues pasamos de la famosa florcita a cosas más, si se quiere, documentales. Bueno, no, documentales no, pero más de calle, de situaciones espontáneas. Bueno, igual estas fotos son de hace 4 años, entonces no vamos a considerarlas tanto. Entonces, bueno, no sé si Gerson estará por ahí, pero estas fotos están muy bien logradas. Parece que el estudio le gusta, el estudio de fotografía, ¿no? Las cosas más artísticas. Bueno, entonces es eso, intentar focalizar un poquito más en algún género para, bueno, para poder empezar a ver un estilo y bueno, y básicamente un género antes que un estilo. Hay alguien fue que me puso, vamos acá, eso, a ver, Jorge-Sueno. Jorge Sueno, si vas a intentarlo, ve hasta el final. 289 publicaciones. Juan pregunta, vamos a aprovechar. Juan pregunta, viendo esto, entonces, ¿cuál es la recomendación para un buen portafolio? Bueno, esto lo decimos siempre. Un portafolio no es una cuenta de Instagram, ¿sí? Por lo general, los portafolios se hacen en páginas web. Esperen que voy ahí a aparecer, así nos vemos mejor. Los portafolios suelen hacerse en páginas web, ¿sí? Entonces, en un portafolio
o las plantillas de páginas web por lo general te dan la posibilidad de hacer como una selección de unas 10 fotografías donde hay que subir lo mejor de lo mejor y luego se pueden en diferentes carpetas ir explorando un poco mejor no sé, los diferentes proyectos o en el caso de que sea una agencia, las diferentes vertientes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del colega de Barranquilla, sí, podría haber hecho en su página web una para quinceañeras, otra para niños, otras para matrimonios, porque más allá de que son géneros o son públicos diferentes, bueno, es todo el mismo género de fotografía social, comercial, etcétera, ¿sí? Entonces, primero que quede claro, no vamos a hablar de orientado a un cliente, vamos a hablar de lo que a nosotros nos gusta hacer. Primero que quede claro qué tipo de fotografía es. Y luego, en un portafolio hay que subir no las fotos que nos parecen que son lindas, no tenemos que subir las fotos que nos parecen que son muy buenas, ¿sí? Eso sería un portafolio. 20 fotos podrían ser un portafolio, ¿sí? Pero bueno, cuando vemos estas cuentas de Instagram, hay muchísimas fotos, ¿sí? Entonces es más complicado analizarlo, pero consideramos que de todas formas se puede sacar provecho. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con Jorge, ¿sí? Bueno, acá ven. Esta foto me. Ah, Lima. Esta foto me suena. Bueno, acá se entiende un poquito más, ¿no? Podríamos decir que tiene que ver con la fotografía de calle, ¿no? Sí vemos que a veces es blanco y negro y a veces es color. No sé si estas fotos serán de una misma serie. No sé, yo personalmente la gran mayoría de mi trabajo es a color. O sea, yo me considero un fotógrafo a color. Entonces, más allá de que a veces sí hago trabajos en blanco y negro, si es una foto suelta suele ser a color. Entonces también, bueno, decidir a partir de qué uno toma esas decisiones. Bueno, Didimo saluda desde Barranca Bermeja, Colombia. Saluditos para todo Santander. Entonces acá vemos como unas búsquedas cuarentena, dice. Entonces, bueno, eso es interesante también, poder explorar las largas exposiciones. Este tipo de fotos también muy interesantes, de fotografía de calle, de mucha proximidad con los sujetos. Las sombras, algo que veíamos en la revisión del domingo pasado, el uso de las sombras en fotografía de calle son muy interesantes. Bueno, acá algunos paisajes. Una especie de barrido. Retratos con gran angular, podríamos decir. Eso es interesante, pero a esta foto se le podría haber sacado el jugo muchísimo más. Primero que el cielo está sobreexpuesto. Y acá y también acá está estallado. No sé si esta foto fue revelada, ¿eh? Recuerden que hacer fotografía en blanco y negro no es solamente pasar nuestra foto de color a blanco y negro. Más allá de que vemos que hay como un contraste, pero acá hay detalle que se puede
potenciar la claridad en esta foto, hubiese quedado muchísimo, hubiese dado mucho detalle, la nitidez, subir un poco la nitidez en, en Lightroom o en Photoshop, el programa que utilicen. ¿Sí? Acá lo mismo. Aumentar un poquito el rango dinámico. Acá vemos que es una situación de mucho sol. Esta está muy contemporánea, muy interesante. Tal vez potenciar un poco más los colores. Bueno, los retratos de larga exposición. Sí. Acá me parece que hay muchos detalles por rescatar en estas fotografías. Esta pared tiene una textura increíble y por cómo está, por dónde está entrando la luz, nos está quedando sobreexpuesto y nos está haciendo perder, lo vemos acá, vemos que la luz está entrando por detrás de la señora, ¿sí? Entonces, o sea, golpea acá. Entonces vemos la espalda del señor más clara y toda esta pared que si nosotros bajásemos las luces altas en el Lightroom, veríamos muchísimo detalle. Esta foto me encanta. Tiene un impacto visual, una composición muy interesante. La resolución de los colores me gusta mucho, como había dicho, y también, bueno, la narrativa. Pero muy buena composición. Es una serie, bueno, más interesante todavía. Acá lo mismo, perdemos detalles. Esta también muy interesante. ¿Sí? Vean la diferencia entre lo que está en oscuridad y lo que le da el sol. Es grandísima. ¿Sí? La diferencia entre la sombra y las luces altas es grandísima. Bueno, esta serie me parece muy interesante. Acá también. Bueno, interesante perfil, la verdad. La fotografía de calle es muy especial. Bueno, acá vemos, por ejemplo, la, la composición, muy interesante. Me parecería que en las fotos, más allá de potenciar el contraste, es algo propio del blanco y negro, ampliar un poquito el rango dinámico, ¿sí? O sea, que las luces altas no sean tan altas, ¿sí? Que lo que, a ver, voy a decirlo de una forma más fácil. Que lo que aporte el contraste no sean las luces altas, sino que sean los blancos, ¿sí? Y lo que aporten los negros no sean las sombras, ¿sí? Ya que esto es una sombra, y que sean los negros. Miren que retratos interesantes. La Plaza Mayor de Lima. Bueno, Jorge, muy interesante tu perfil. Bueno, a ver acá, está lo mismo. Acá si bajabas un poco las luces altas, sí, íbamos a ver muchísimo más detalle acá. Y se iba a notar que la luz entraba por acá, ¿eh? No es que se va a dejar de notar. Muy bien, Jorge. Felicitaciones. ¿Quién más tenemos?
Isabel Castaño. Y también había alguien que había dejado en mi perfil, creo. Bueno, vamos con Isabel. Bella visual. Bella visual, Isabella. Entonces, Bella visual. 30 publicaciones. Uy, a ver, a ver. Cuenta personal, bla, bla, de todas mis fotografías. Aquí están las que me han hecho sonreír la primera vez que las vi. Interesante texto. Eso suele pasar. Incluso a veces pasa antes de verla. Ya lo estamos viendo por el visor y decimos esta foto va a quedar muy bien. Bueno, tenemos acá una serie de baile, de danza. Otra serie, no sé, le diría urbana. Nunca entendí cuando usan urbano para referirse a estas estéticas, pero bueno. Acá tenemos, bueno, como retratos. Y acá nuevamente tenemos conciertos, marcha del orgullo gay. Bueno, saludos a Arturo y a Jorge, desde Lima los dos. Bueno, vamos a arrancar entonces con la serie. ¿Cuántas fotos son? ¿Unas 9? 9. Bueno, muy bien. Esto de lo que habíamos hablado, creo que fue la primera vez. Esto de usar las tríadas, ¿sí? Usar de a 3 fotos y luego cambiar la temática. Si lo hacemos así, no se nota. Bueno, Puente 4 Sur, entonces Vela es de Medellín. No se notan tanto se le da como cierta unidad temática a las fotos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si esta misma cuenta hubiese sido una de baile, otra de urbano, otra de orgullo gay, entonces ahí tal vez a la vista hubiese quedado más caótico, pero así está muy bien organizado. Ballet Amalia, México. Bueno, es como las fotos parece que fue como que no son de la misma pieza, ¿no? O algunas sí, esta podría ser que es de la misma. Algo muy mexicano. Ah, claro, es que es de México la compañía, parece. Bueno, si está Isabel ahí, que nos cuente un poquito. Em, Hay algunas que, esto también ya lo dijimos en alguna otra oportunidad donde vimos fotos de conciertos. Cuando hacemos fotos de conciertos, lo que nosotros queremos buscar es apelar a la acción o a la emoción. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? O que esté pasando algo desde lo físico, o que esté pasando algo desde lo emocional. ¿Sí? Entonces, esta foto me parece que bien. ¿Sí? Es una foto que la composición queda súper. ¿Sí? Es una, bueno, las formas, la sonrisa, la simetría. Es algo que la composición ya hace la fotografía. ¿Y que está pasando algo? La chica está levantando su pollera, falda, no sé, como vestido. ¿Sí? No creo que esto haya sido normal, una imagen como esta haya sido normal en el transcurso de su actuación. Lo mismo con esta fotografía, ¿sí? Compositivamente está un poco ladeada,
pero compositivamente es perfecta. ¿Sí? Este, que estén en el punto fuerte de la imagen, la ley de tercios, otra ley de tercios por acá, las diagonales que forman haces de luz, los haces de luz que nos dan directamente a nuestro punto principal, el hecho de que las dos estén haciendo la misma pose, pero que si uno la ve con atención ve sutiles diferencias. Muy bien. Acá sí, yo porque soy medio detective, ¿no? Pero acá este negro acá me resulta un poco raro. ¿Le hiciste algo acá en el negro, Isabela? Esta foto sí, me parece como, bueno, hice una foto de esta escena y podría haber hecho 50 más con la misma calidad, ¿sí? Mientras que acá no, esto es un momento más especial. Isabela, ya te estamos revisando tus fotos. Vi que comentaste nuevamente. Bueno, entonces vimos. Interesante, interesante, menos interesante. Esta puede estar bien también. ¿Sí? Es dinámica, la sonrisa aporta, el espacio está bien cubierto, ¿sí? Los pies están cortados, a mí personalmente no me importa. Esta, bueno, si hablábamos que acá los espacios están bien cubiertos, acá no, ¿sí? Hay un montón de aire acá. Entonces la foto tendría que haber, o sea, el señor lo tendrías que haber corrido unos pasitos para atrás. Obviamente no vas a poder correr al señor, lo que tenés que hacer es girar un poquito la cámara hacia la izquierda. ¿Sí? Y también me parece que la foto está ligeramente subexpuesta. Acá, bueno, obviamente al haber un blanco con una luz hace que suba la exposición. Acá me parece que algo... Estos negros están demasiado negros. Es como que se recorta por acá. Isabela, contame cómo se logra eso. Porque son negros purísimos y se recorta. También una cosa muy importante acá es que estamos muy condicionados por la iluminación de la escena, ¿sí? Nosotros ahí vamos a tener que rezarle al iluminador de la compañía o de los organizadores del evento. Creo que, bueno, no sé la verdad si cada compañía lleva su iluminador o es alguien que hace la iluminación para todos. Sí, porque acá vemos que la luz le da a la chica y nada más, y el resto es todo negro, negro, negro. Por eso a mí me parece que Isabel acá le hizo algo. Bueno, pasamos. Bueno, esta sí está un poco fuera de contexto. Bueno, estas tres sí no entendí muy bien. Entiendo que hay gente que está pintando, pero no más que eso. Acá sí, los pies cortados me parece un poco agresivo. Justamente ¿por qué? Porque en la escena de danza uno sabe que a veces no se puede todo, pero acá sí, acá no hay motivo para que esos pies estén mochados, como se dice por acá. Y bueno, tampoco entiendo muy bien el contexto.
Estas me parecen más fotos de backstage que fotos de que quieran contar algo. Bueno, si estas fotos urbanas le había dicho yo, no las entiendo muy bien. Volvemos al concierto. Bueno, acá la toma. ¿Sí? Una vez le hice fotos a esta banda. En el año, no sé, 2016 creo. Bueno, ¿cuál es el problema en esta serie? Que no estás bien ubicada. ¿Me están escuchando o no? Me dicen que no se escucha, yo creo que sí se escucha. Sí, Ángel se escucha. O por lo menos es lo que me dice a mí mi panel de director de televisión. Entonces acá, volviendo al tema, estás muy lejos. Y también es como que todas las fotos tienen el mismo ángulo. Entonces, por lo general, a ver, volvamos al principio, ¿sí? Acá podríamos decir que, bueno, menos esta, o esta no la había visto. Bueno, estas también tienen todas el mismo ángulo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que es el ángulo o sea, es el ángulo estándar, que es de frente, ¿sí? Recto al telón. Entonces, si nosotros tomamos todas las fotografías de frente, nadie va a pensar en el ángulo, nadie va a decir, este, tomó la foto siempre del mismo lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el lugar. Cuando ustedes van a ver, no sé, una conferencia de prensa, todo el mundo se quiere hacer en el frente. Y acá, bueno, no estabas de frente, entonces sí, todas las fotos se ven como iguales desde ese punto de vista. Y estás muy lejos. Y Marcha del Orgullo Gay, bueno, fotografía de manifestaciones, en general, para mí es un desafío mucho más teso porque están pasando cosas todo el tiempo. Entonces me parece que hay que lograr cosas, volvemos a lo mismo del baile, ¿no? Lograr cosas fuera de lo común. ¿Sí? Porque hacerle una foto a alguien con una máscara y sonriendo no está pasando nada. ¿Sí? Acá podría ser, bueno, está fumando, pero también me parece que no fue tomada de la mejor forma. La posición. ¿Ahora se escucha? ¿Qué es que no se escucha? Vamos a hacer una cosa. Chao, bloqueados. Están molestando por ahí. Se escucha, ¿no? Saludos, querida Hilda. Entonces es eso. En la fotografía de manifestación, a mí personalmente no me gusta, en general. Eh, hay mucho, o sea, un género. Hay gente que se dedica a hacer exclusivamente géneros o incluso colectivos, ¿sí?
mirá, no sé, en Argentina el colectivo Mafia, que hacen fotos de manifestaciones, ¿sí? Cuando digo no me gusta, en realidad es porque una foto de una... A ver, cuando uno va a una manifestación, uno puede volver a su casa con 10.000 fotos, porque está pasando cosas todo el tiempo, ¿sí? Entonces, me parece que cuando se hace ese tipo de fotografía hay que subir el nivel y, y hacer fotos de cosas fuera de lo común. No sé si se entiende, creo que sí. ¿Sí? Esta foto podría ser interesante, porque bueno, lo cogiste al chico en una situación como de reflexión, o por lo menos es lo que se percibe, más allá de que posiblemente nada que ver. ¿Sí? Pero ya este tipo de fotos es como, bueno, tal vez la complicidad entre ellas, pero este tipo de fotografías yo las hubiese hecho más con un gran angular que con un teleobjetivo. ¿Sí? Se genera una situación mucho más íntima y sobre todo en una temática, ¿sí?, que tiene que ver con las minorías. Creo que involucrarse desde el lente sería narrativamente mucho más interesante que verlo desde lejos, ¿no? ¿Qué opinas, querida Isabela? Pero bueno, no sé si este será como tu portafolio, si tenés muchísimas más fotos o estas son, bueno, acá explicás, ¿no? Que es las que te han hecho sonreír. Así que bueno, una cuenta así me facilita muchísimo las cosas. ¿Hay más por ahí, gente? Creo que alguien más había dejado... Isabela de nuevo. Ah, es que Isabela me lo dejó en los dos lados. Vamos 1 hora y 8. Por lo general siempre hacemos 2 horitas, así que vamos muy bien. Bueno, si nadie más de los presentes quiere compartir, creo que alguien había dejado. Bueno. em, Gerson Buitrago, Santiago Trujillo Pereira. Y es el último que tenemos acá, ¿eh? Ah, ahí está, Aquiro Palacio. Aquiro Palacio, así de una. Vamos a abrir este para abrir el Instagram. Y acá le ponemos Aquiro Palacio. Aquí. Aquiro Palacio, listo. Bueno, Isabela, quedaremos pendientes entonces. Sos de Medellín, ¿por qué no nos conocemos? ¿Nunca participaste de nuestras fotosalidas? Entonces vamos con Akiro. Akiro Palacio, cine, cuento historias de 15 segundos. Bueno, la verdad que tenemos algo interesante acá. Lo que sí noto es algo que lo vimos con otro compañero, es esto de, yo le llamo filtros, no se ofendan, pero es como que no me queda claro. Una cosa es esta resolución visual y otra es esta. Y otra es esta.
no sé a partir de qué criterios se elige una u otra. O sea, no digo que esté mal, sobre todo, bueno, porque el tipo de fotos que vos haces es muy diferente al que hago yo. Entonces, em, yo por lo general todas mis fotos se ven más o menos parecidas. Esta también es diferente. Pero bueno, la verdad es que son retratos muy bien logrados. Se nota una unidad, no sé, conceptual, podríamos decir. Esto también tiene otro tipo de resolución visual. Esta me encanta. Em, bueno, está muy interesante también. Lo que no todavía no descifré, tampoco le presté atención, es de dónde sos. Alejandría. ¿Alejandría es en Antioquia o es otra? La Mondá. Ya estoy confundido. Alguien se identificó de dónde es Akiro. Suena a costa esto, ¿no? Cartagena, bien. Bueno, la verdad es que los retratos están re bien resueltos. Este, tal vez hay algunos más documentales que a mí personalmente son los que me llaman más la atención, pero bueno, en este caso se ve que son como secundarios en tu trabajo. Eh, este tipo de fotos nunca se me ocurriría. Muy buenas. Muy creativo, eso quiero decir. Yo no me considero muy creativo. Yo no. Si viene una chica y hay que decirle, bueno, mira, vos ponete así, yo no se me ocurre ni idea. Yo soy un fotógrafo más de reacción. Entonces, eso es admirable. Este retrato es muy interesante también. La exposición, todo lo que habíamos hablado, no, es que yo soy malísimo, tengo una memoria malísima. Pero de que haya detalles, ¿sí? Tanto en las sombras, ¿sí? Vemos sombra en la camisa, es sombra como en las luces altas, es genial. Carlos Parra Ríos, este parche me suena. Malcriada al cuadrado, bueno, está bien, vemos que tenés tus seguidores. Entonces, bueno, algunos son videos, los pasamos brevemente a ver qué. Bueno, sí. Perdón si alguno lo aturdí. En este tipo de fotografía, ¿sí? Esta fotografía. Vamos a esta, vamos a esta. Vos tendés a que tu sujeto esté en el centro, ¿sí? Acá también. Yo pondría un poquito más de viñeta. Acá también. ¿Sí? Sobre todo cuando fotografía gente de tez oscura. ¿Sí? Vemos al niño que encima está en contraluz. Bueno, el sol viene de arriba, ¿no? Como podemos ver. ¿Cómo sabemos de dónde viene la luz? Por la sombra. ¿Sí? Y vemos que es una sombra dura. O sea, es una luz dura. Es una sombra muy definida. Entonces, en este caso, justo hoy estábamos en el curso de revelado hablando sobre esto. ¿Sí? Si nosotros tenemos un sujeto
oscuro y un fondo claro, el ojo se va a quedar más en lo claro. ¿Sí? Entonces, acá lo que nos importa es la cabeza del niño y los ojos sobre todo, pero vamos a hablar de la cabeza. Miren la diferencia de luz que hay entre la cabeza del niño y el fondo. ¿Sí? Entonces acá lo que yo hubiese hecho es poner una viñeta que oscurezca un poco el fondo y subir un poquito la exposición para tener más detalle. Lo mismo con la señora acá. Cerraría un poco más la fotografía con un viñeteo un poco más grande. Siempre que usamos la viñeta, la idea es que no se note. Acá lo mismo. ¿Sí? Siempre el fondo te suele estar relativamente sobreexpuesto con respecto al sujeto. Y entonces, si nosotros tenemos una foto y acá hay una mancha blanca, naturalmente el ojo se va a ir para ese sector, ¿sí? Pero bueno, muy bien usado la, la profundidad de campo. Podrías haberte hecho un poco, bueno, no sé si hubiese sido ópticamente posible que las dos diagonales converjan en la cabeza de la señora, hubiese sido compositivamente muy, muy atractivo. Bueno, esta foto me encanta. Acá también una viñeta. Fíjate que siempre, eso debe ser por la ciudad en la que vivís, ¿no? Donde hay mucho sol. El sol es muy, muy intenso. Acá se podría rescatar bastante información de, de la calle, ¿sí? Porque si vos, bueno, si vos agarrás y haces como una especie de zoom manual transformando esta imagen, en vez de ser un plano medio, hacerlo en un plano medio corto, y ahí yo diría que la foto estaría un poco subexpuesta. Pero bueno, genial el uso de, bueno, esto también, a mí me gusta poner en comparación a las cosas que decimos sobre un perfil y otro, ¿sí? Recuerdan lo que habíamos dicho de aislar al sujeto del fondo, ¿sí? Si el fondo es confuso, es complejo, es caótico, bueno, con una distancia, perdón, con una profundidad de campo reducida, un desenfoque. Acá lo logras perfecto. O si no, una escena donde el fondo no distraiga tanto, una escena más homogénea. Acá sí usas también poca distancia focal, pero si hubieses aumentado la distancia focal, se hubiese entendido perfectamente. A ver, vamos a ver si encontramos otra. Acá, por ejemplo. ¿Sí? Acá vemos mucha profundidad de campo, pero no, no molesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque está de frente. Las líneas están rectas. Vemos acá esta línea, sobre todo esta línea, ¿sí? Una buena composición hace que podamos centrarnos en nuestro objeto o sujeto, perdón. A ver otra si encontramos con mucha profundidad de campo. A ver esta. Bueno, esta tiene un desenfoque, pero también está lejos el señor. Composición es fundamental. Pero sí, bueno, no sé si tenés Ah, espera, acá ya
si ya nos metimos en otra cosa. Ya es más fotografía de bodas. Y bueno, Cartagena es un destino, ¿no? Un destino donde la gente va a casarse. Está bien, lo llevaste ahí por... Interesante, lo llevaste por el mercado. Bueno, ahora... Bueno, es que van apareciendo cosas. Ahora vemos un trabajo netamente documental. Yo intentaría también separarlo un poco, porque al principio, tal vez tus últimos trabajos em, eran predominantemente de modelos y de gente con estilo. Y ahora empiezan a aparecer más... Bueno, no, acá volvió. Bueno, bien. Súper. Entonces, es eso. En muchas fotos, sobre todo cuando hay fuertes fuentes de luz y tendés a centrar al sujeto, cosa que me parece bien, modificar un poquito la exposición para que, o sea, la exposición sectorizada, para que el fondo no llame más la atención que el frente. ¿Sí? Esto estaría bien. ¿Sí? Hay como entre el frente y el fondo no hay una diferencia. Pero con el bebé, acá sí se nota muchísimo. Igual son puntos de vista, ¿eh? Tampoco es que acá también. Y si fotografías gente afrodescendiente, más todavía. Bueno, muy bien, Akiro. Felicitaciones también. Vamos con Sebastián. No, esperen, que había antes otra persona que me había escrito al chat de mi cuenta. Ana Lucía Vidaurre. Ana Lucía Photography. Photography. Ana Lucía Photography. Bueno, lo primero, ya identificamos a La Paz, ¿no? Bueno, acá dice A Girl with a Canon, Bolivia. 74 publicaciones, entonces vamos a poder verlas todas. Bueno, y sí, la verdad que, como en muchos otros perfiles, acá vemos que hay una variedad temática muy grande. ¿Sí? Vemos fotografía de naturaleza, fotografía de paisaje, fotografía de arquitectura, fotografía de manifestaciones de la luna, retrato, murales, calle, perritos, patitos. Bueno, también volvemos a lo que fuimos diciendo en las correcciones anteriores, la cuestión visual.
Acá hay algo, acá hay cosas raras, ¿eh? Acá le aplicaste ese filtro. ¿Por qué hay un filtro de desenfoque acá? Las palomas están desenfocadas y están en el mismo plano que la persona. Las palomas nunca podrían estar desenfocadas. Entonces hay que entender cómo funciona ópticamente la profundidad de campo para no hacer eso. En todo caso, lo que podrías haber desenfocado era, en realidad eso no hay que hacerlo, no sirve. Pero haber desenfocado el fondo, ¿sí? Porque si el punto de enfoque está acá, las palomas nunca podrían estar desenfocadas. Bueno, pero no me refería a eso, me refería a la cuestión estética, visual. Esa es muy diferente a esta, ¿sí? O a esta también, que es, perdón, es mucho más cálido que lo que seguramente era la escena. Bueno, entonces, lo primero es, fíjate qué es lo que más te gusta fotografiar. Segundo, vamos por partes. Acá volvemos a lo mismo con lo de el rango dinámico en las fotografías de paisaje, sobre todo cuando estamos viendo un contraluz. ¿Sí? La fuente de luz está atrás, o sea, ilumina lo que nosotros no vemos de la imagen, ¿sí? Ilumina el otro lado de la montaña y entonces nos queda negra. Si pudiéramos rescatar detalle, sería mucho más interesante. Bueno, la composición acá también. Esta foto te pedía un encuadre vertical, ¿sí? Porque el cuello de la llama es vertical y de hecho acá las orejitas cortadas ahí no era necesario. En todo caso, tendrías que haber subido un poco la cámara y resignar un poco de cuello, aunque supongo que esta foto la tomaste con un teleobjetivo, entonces podrías haber modificado el zoom, pero si a nosotros nos interesa ver mucho más el pelo o el cuello de la llama que el cielo, entonces vertical. De hecho, ya el mismo cuello te lo dice. El camino de la muerte, bueno, muy interesante. Acá lo mismo. Vemos escenas muy negras y escenas no es la palabra. Sectores de la foto muy negros y otros blanquísimos que no sé si deben ser nubes, pero eh, no se termina de entender nada. Acá lo mismo. Ahí el Illimani. Si, si esto no te interesa, o sea, si la parte que está en negro no te interesa, entonces la foto tiene que ser más centrada. Pero a mí me parece que es interesante lo que está adelante, como para ver el contraste entre la montaña y lo que hay acá. Pero ¿qué pasa? No vemos qué hay. No se identifica. Está negro. Entonces, para ver algo negro, mejor centrarnos en el Illimani. Y si no, bueno, rescatar detalle en el revelado digital. Bueno, esa foto está un poco. Volvemos a lo mismo. A mí me parece que tu punto de interés son las esculturas, pero acá hay algo, una puerta de color que de una, pum, los ojos se van para allá. Y algo le hiciste acá. O sea, no puede haber tanta diferencia de intensidad entre la puerta y las esculturas. Bueno, un punto de interés no muy interesante. Lo mismo. ¿A qué le estás tomando la foto acá? No me queda claro qué es lo que nos querés mostrar.
Bueno, a menos que sea que la calle estaba vacía porque acá vemos que dice cuarentena. Eso podría tener sentido. Palmeras. Bueno, un ave volando. Acá la ley de la mirada, ¿sí? Aplicarla. Tendrías que haber movido bastante la cámara para que el, no sé qué bicho será, aparezca como por acá, ¿sí? Que nosotros podamos ver el recorrido que va a hacer el ave. Pero obviamente, bueno, a veces con este tipo de escenas se hace lo que se puede. Bueno, acá esto queda muy mal. Acá lo mismo. O sea, Ana Lucía, estoy totalmente seguro de que no revelas tus fotos, entonces lo de siempre. Aprender revelado. Acá se puede rescatar muchísimo detalle. ¿Sí? Esto se ve negro, pero no es negro. Es del mismo color que esto. Acá ya pasamos a un formato cuadrado y pasamos a blanco y negro. Acá lo mismo. Si esta señora no te interesa, sacala de cuadro. Pero así cortada, no. Por lo menos que no se le vea la cara, así como esta acá. La cara de una, pum, te manda el ojo para allá. A ver, es una serie, vamos a ver las otras. Bueno, si es una serie que una sea color y otra sea blanco y negro, es como que yo me pongo a preguntar, pero ¿por qué esta es blanco y negro? Y al mismo tiempo, ¿por qué esta es a color? ¿Para ver el violeta? O sea, hay preguntas, pero lo que pasa es que me hago preguntas que no tienen tanto sentido, porque en vez de ponerme a ver la foto, me pongo a pensar que por qué es a color, ¿se entiende? La luna, qué lindo esto, un arco iris. Uy, qué toqué. Muy interesante retrato. Sí, posiblemente haber hecho algo para que no quedara cortado por acá, pero tampoco es tan grave. Me encanta, me encanta el desenfoque que hay en el fondo y principalmente el desenfoque que hay en el frente. ¿Sí? Pero sí, yo creo que hubiese bajado un poquito la... Aunque está bien, los ojos están en el tercio. Y también, bueno, a ver, eh, fíjate la posición del sol, ¿no? Genera un montón de sombras en la cara. Y eso no la deja tan bien parada a la señora. Y esto no es un primer plano, ¿eh? Este plano no es un primer plano. El primer plano hubiese sido por acá. Este es un plano medio corto. Cositas de carnaval. Murales. Bueno, este mural, si vos lo que querés es mostrar el mural, esta no es la mejor forma de mostrarlo, ¿sí? La mejor forma de mostrarlo es de acá, así, de frente. A menos que quieras mostrar este mural con este mural, pero la verdad es que no se termina viendo. Creo que lo ideal si querés mostrar el mural es mostrarlo de frente, como el artista, como te pararías a verlo si los querés admirar, ¿no? De frente, como si te parás a ver una obra en un museo, de frente. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, no sé, pero esta reja acá no la entiendo.
sea, el único sentido que le entiendo a la reja ahí es que quieras mostrar que estás del lado de afuera. ¿Sí? Pero bueno, si tu punto de interés es este, no estabas usando la distancia focal correcta. ¿Ves? Acá pasa al contrario, esta foto no te pide una foto vertical, te pide una foto horizontal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo este techo no nos importa. Lo que sí nos importa es la repetición de las columnas. ¿Sí? Y si tanto esta línea como esta línea desemboca en algo interesante, súper. Bueno, una foto de calle. ¿Sí? Otra foto de calle, pero esta en blanco y negro, la otra en color. Paisaje. ¿Ves? Acá sí. ¿Por qué acá sí se ve el detalle bueno, posiblemente porque ya el cielo, perdón, el sol ya se había puesto completamente. Pero esto es lo que nosotros queremos lograr, ¿sí? Que el frente se vea también. Bueno, acá mejor, ¿sí? Pero yo también le subiría las sombras. Bueno, paisajes de La Paz. Acá lo mismo, la foto está subexpuesta. Pasamos a Nueva York. Copacabana. Bueno, acá lo mismo. Todo esto está demasiado oscuro. Y el cielo está muy saturado. Las velas. Bueno. A mí me parece que de estas 74 fotos, y hay fotos mejores. Esto ya también lo venimos diciendo, ¿no? Como que tratar de subir lo que uno le parece que es muy bueno. Hay fotos que me parecen muy buenas y hay otras fotos que no me dicen nada. No sé, como esto, por ejemplo. Pero bueno, obviamente yo estoy pensando como si esto fuera un portafolio y no lo es, ¿sí? Bueno, siempre un placer ver fotos de La Paz, Ana Lucía. Bueno, continuamos. ¿Qué más hay? Camarada-Z. Hacemos esta y otra más. ¿Alguien más dejó? ¿Alguien más dejó? Dame un segundito mientras reviso. Bueno, vamos con Camila Ospina y lo dejamos a Andrew para la semana que viene. Porque de Andrew ya vimos fotos en bitácora del fotógrafo. Entonces ya lo dejamos a Andrew para la semana que viene. Y ahora hacemos Camarada Z y... bueno, es que esto demora. Y Camila Ospina. Pero Camila Ospina, ¿esto de Rexin Raw es tuyo? ¿Es tu perfil, Camila? Bueno, saluditos, Ana Lucía. Muchas gracias por animarte. Camarada Z, Zulu, photographer and videographer, Medellín, Colombia. Bueno. ¿Cuántas fotos? 12. Bueno.
Vamos a empezar por las de concierto, así hacemos paralelismos con las fotos de Isabela. No sabemos si Celina y Polideportivo Sur y Celina. O sea, las de Celina son en blanco y negro, las de Polideportivo Sur de Envigado son a color. Bueno, lo primero es lo que decía con respecto a la acción y a la emoción. En ninguna foto veo que esté pasando nada. O sea, más que estés soplando el saxo, esté cantando o esté tocando. Eh, no me parecen fotos que... O sea, que esta foto sea una escena destacada del concierto, que creo que es a lo que tenemos que apuntar, ¿sí? A que nosotros veamos algo, ¿sí? Que tal vez al espectador se le pasa por alto, aprovechando que nosotros manejamos un lenguaje que trabaja con el instante, ¿sí? Con congelar un instante. Ninguno de estos instantes me parece... Podría decir que este instante, pero después vemos que está esta, entonces no es un instante tan original, el tipo canta así. ¿Sí? Pero no sé, esto es como... Supongo que le habrás hecho muchas fotos, ¿no? ¿Por qué esta te parece que es mejor que las otras? ¿Qué tiene de especial? ¿Sí? Esta, por ejemplo, el foco está en el micrófono, en el pie del micrófono, perdón. Entonces, desde ese punto de vista, para la próxima vez, intentar mostrarnos cosas que al ojo pasarían desapercibidas porque son instantes que pasan rápido y ya pasaron. En la fotografía lo congelamos, ¿sí? Luego, con respecto al detalle, aumentar el rango dinámico. Acá vemos el cachete de la chica completamente blanco, no se ve nada. Y, y todo el resto de la fotografía negro. Entonces no se ve, o sea, se ve que hay una persona que está sosteniendo un micrófono, nada más. ¿Sí? Si el objetivo es mostrar eso, entonces cerremos el plano. Hagamos un primer plano o un plano medio corto. Pero tener una foto prácticamente negra no tiene mucho sentido. ¿Sí? Acá lo mismo, el rango dinámico. ¿Cómo puede ser que esto sea negro completamente y acá sea blanco? Se bajan las luces altas y acá, bueno, vemos que tiene un cuello. Ahí parece que tiene una mancha blanca. Bueno, con respecto... Y esta que tiene también como una cuestión estética muy diferente. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, lo mismo. ¿Te interesa este guitarrista o no te interesa? Si te interesa, ponelos a los dos. Si no te interesa, sacalo. ¿Sí? Y acá cortás la mano y el bajo. ¿Es un bajo? Sí. Y acá también cortás arriba. Esta foto, evidentemente, te pedía un formato vertical. Y después, con respecto a los retratos, bueno, este no lo entiendo, pero vamos a este y a este. Lo mismo. Si, si haces retrato, la idea es que la modelo, que el modelo se luzca, ¿sí? Sobre todo si son, no sé, vamos a decir, fotografías de chicas lindas, ¿sí?
donde se le pone una ropa, una ropa adecuada, una ropa que la destaque, ¿sí? Mirale la pierna, está blanco eso, ¿sí? El sol viene de acá. Esto también está blanco, entonces hace que directamente la vista se vaya a este punto. Sombras, hay muchas sombras. También el fondo no ayuda mucho. Creo que esta foto pedía más un plano general. Sí, porque acá vemos como que hay algo, pero tampoco sabemos muy bien qué es. Y acá lo mismo. ¿Qué es esto negro acá? O sea, vos al chico lo podés poner donde quieras. Lo estás poniendo justo donde hay una cosa negra que llama la atención. No tiene que haber distractores en un retrato. ¿Sí? Básicamente, creo que la conclusión a partir de este perfil es que las decisiones que nosotros tomamos tienen que estar justificadas, ¿sí? Entonces, para eso tiene que haber un conocimiento un poco mayor de lo que es la técnica, ¿sí? Primero, ser conscientes, ¿sí? Ser conscientes de que esto está blanco y esto no era blanco. Entonces, bueno, si no se sabe cómo mejorarlo, bueno, ver cómo se mejora. Yo ahora te lo digo. Ahora tendrías que bajar las luces altas en Lightroom. Y ahí rescatarías detalle en estas luces altas. ¿Sí? Acá lo mismo. Tiene que estar justificado por qué el fondo es este. Unos cables de luz, un edificio, ¿sí? ¿Por qué acá hay un pedacito? Todo esto se ve. O por lo menos yo lo veo. Tal vez otra persona pasa desapercibido. ¿Por qué esto está? ¿Está o no está? La idea es que esté o que no esté. Esto es lo mismo. ¿Sí? Para este tipo de fotografías, por lo general se usa flash externo, ¿sí? O se usa por lo menos un rebotador que la luz que viene de acá se la pueda ganar para que le apunte a la cara. Y en esta fotografía, bueno, también saber que es un ángulo picado. ¿Por qué usar un ángulo picado? ¿Sí? ¿Por qué la foto no está a la altura de los ojos del sujeto? ¿Sí? Eso tiene una influencia sobre el espectador. ¿Sí? Que en el caso del ángulo picado es que empequeñece al sujeto. Entonces hay que saber usar la luz natural y también complementarla. Yo en eso no lo hago porque no hago este tipo de fotografía, pero saber complementarla con luz artificial. Pero si no se quiere o no se puede luz artificial, por lo menos hacer un esfuerzo para entender cómo funciona la luz natural y a partir de saber cómo funciona, cómo queda en la fotografía, ¿sí? Porque acá hay tantas sombras que, yo qué sé, yo a este chico si lo veo por la calle no lo reconozco, porque no lo veo bien. De hecho, parece acá como si fuese un jugador de los All Blacks. No sé qué será eso. Alguna sombra de las gafas, tal vez, ¿sí? Entonces, creo que en este caso, querido camarada, pasa por ahí. Creo que hay que estudiar más sobre técnica, sobre todo si te vas a dedicar a estos géneros fotográficos que son muy demandantes desde lo visual, ¿sí? Lo vimos con el colega de Barranquilla, ¿sí? Él manejaba muy bien la composición, manejaba muy bien el tratamiento del color,
manejaba muy bien a las modelos, a los modelos. Así que, bueno, son poquitas fotos, pero creo que las más importantes son estas dos, ¿sí? Porque, bueno, posiblemente lo de los conciertos haya sido circunstancial y lo que más te interese es este tipo de fotos. Así que, bueno, retrato es los tipos de plano, los ángulos de cámara, etcétera. Vamos con la última entonces. Camila Ospina, Rexin Ro. A ver si. Ahí está. Camila Ospina. Medellín, Colombia. ¿Fotógrafo o fotógrafa? Yo te voy a decir fotógrafa, perdón. Se recomienda, ¿sí? Que acá. A ver, ¿qué pasa si aprieto en el link? Aparecen, bueno, fotos de fotógrafos, ¿sí? Yo le quitaría, la verdad es que no sé cómo se hace esto, pero yo le quitaría este hipervínculo, este link, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínate que una persona viene, entra a Rexin Raw, hace clic en fotógrafo y dice, uy, mirá qué culo, y entonces se te va de tu perfil, ¿sí? Entonces no, a vos no te aporta nada que esto tenga un link, ¿sí? ¿Se entiende? Climbing and Nature Photography. Perfecto, esto es algo novedoso. Conceptual. Bien. Hay otra cuenta. Bueno, espero que esta sea la de fotografía. Medellín y el Behance. ¿Por qué no vemos el Behance? ¿Estás ahí, Camila? Bueno, a ver cuántas fotos son. 192. No, esto está muy interesante. Vamos a ver. Entonces, esta ya es la última, gente. Bueno. Bueno, creo que se entiende. Creo que es como más de lo mismo. Entonces, vos decías que era Climbing and Nature, ¿sí? Entonces, por un lado están las fotos de escalada y por otro, fotos em, de naturaleza. Bueno, vamos a empezar por fotos de naturaleza. Fotos de naturaleza podría ser esta. La del perrito. Esta. ¿Qué más? Bueno. ¿Esto qué es? A ver, esto está muy confuso. Bueno, esto no se entiende qué es. Ah, es la soga. Bueno, sí, vamos a analizar esas como fotografía de naturaleza. Bueno, en primer lugar, si vas a hacer paisajes, creo que se pueden lograr paisajes más interesantes, ¿sí? Más destacables o destacados, ¿sí? Como por ejemplo este. Yo le hubiese puesto un poquito más de piedra, ¿sí? Para que no quede una línea tan delgada.
Y tal vez, en este caso, hubiese quitado un poco de cielo y puesto un poco más del embalse, ¿sí? Para que se vea, o sea, yo porque vivo en Medellín y conozco este espacio, pero tal vez una persona que no sabe que esta foto fue tomada en Guatapé, ¿sí? No sabe lo que se está perdiendo acá del embalse, ¿sí? Pero esa está muy bien. Y acá lo mismo, ¿sí? No son paisajes muy interesantes. Yo supongo que vos debes estar expuesta a cosas más interesantes. Acá, cuando fotografías em, la puesta del sol, bueno, esto ya lo hablamos muchas veces, en muchísimos casos, de muchísimos perfiles. Volvemos a lo mismo, el sol está, digamos, de atrás hacia adelante iluminando, entonces nosotros que estamos de adelante hacia atrás, no recibimos luz de ningún lado, entonces las cosas nos quedan negras. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo, tampoco, o sea, es muy interesante, o sea, lindos colores, pero acá no se entiende a qué le estás tomando la foto, ¿sí? Esto también ya lo dijimos muchas veces. No se le puede tomar la foto a o sea, a la luz del cielo, ¿sí? Tomémosle la foto a algo y que la luz con colores increíbles nos aporten a la construcción de una buena foto, ¿sí? Bueno, acá lo mismo, lindo color naranja, em, pero así, acá vemos como esto, ¿no? Que es como el punto de interés, pero no vemos nada. Bueno, ni que hablar acá. Entonces es eso, si, uy, ¿es una sola foto? O sea, ¿es una de esas que van así? Sí. Esto no se entiende nada, querida Camila. Fotografía de paisaje, amplio rango dinámico, ¿sí? Detalle, detalle, queremos ver, en un paisaje hay que ver. No queremos nada negro ni nada blanco, ¿sí? Bueno, la fotografía del perrito no las voy a analizar. Pero entonces es eso. Mejorar un poco la imponencia del paisaje y, bueno, mejorar la exposición. Aumentar el rango dinámico en los paisajes. Bueno, ahora vamos con la parte de climbing, ¿sí? Entonces acá vemos escalada en un lugar de práctica, podríamos decir. ¿Hay más de práctica? Sí. ¿Qué más hay de práctica? Bueno, hay mucho potencial acá, en este género. Además no creo que que esté que haya muchas personas como vos haciendo fotos de esto. Bueno, estas fotos mirando para arriba me marean un poco. No sé exactamente vos en qué posición estás, pero creo que si las viraras 180 grados serían más fáciles de digerir, ¿sí? Porque veo o sea, el pelo abajo, los ojos abajo, la barba arriba, es como que son un poquito más difíciles
de digerir. Uy, mirá, y te pone North Face Colombia, te pone manitos para arriba. Así que seguí con este género que está interesante. Em, arriba, acá lo mismo. Bueno, acá el muro, ¿será que está así? O sea, esto me da la pauta de que el muro es así. Em, en algunos casos me parece que son planos muy cerrados. Sí, sí, sí. Bueno, acá vemos que el muro es evidentemente así. Creo que algunas de estas fotos deberían haber sido tomadas con un gran angular. Para ver un poco más el contexto. Como vimos que hay una foto de una mano, creo. ¿Dónde están las otras fotos de interior? Acá, ¿no? Sí. Como vemos planos que son un detalle, que eso está muy interesante, tal vez deberías acompañarlo, como en esta fotografía, con un gran angular, contextualizarnos, ¿sí? En el espacio. Cómo es todo el set de, de este espacio de... no sé cómo se llama, de escalada, ¿sí? A mí me gustaría saber, ¿es grande, es pequeño? ¿Cuántas personas pueden escalar al mismo tiempo? Cosas así. Sí, acá se ve como detalles y cosas, está bien. Tal vez acá también vemos que la foto no fue revelada. Las fotos en realidad no fueron reveladas, entonces, bueno, eso te va a ayudar muchísimo a que las imágenes tengan más impacto visual. Sobre todo cuando tenés colores tan estridentes. Sí, acá vemos casi negro. Acá hay mucho por revelar. Y después pasemos a lo más interesante, que es las que son afuera. Bueno, volvemos a lo mismo. O sea, yo así no... La verdad, no sé qué dice el resto de la gente. Yo así no la puedo admirar la fotografía. Este... Alguien podría decir que es original, pero para mí es más importante eh, que se pueda entender, ¿sí? Ayudar al espectador a entender que decir que es original, porque tampoco, o sea, si es original, tampoco es tan original, ¿sí? Es como cuando los fotógrafos hacen la foto de un charco, ¿sí? En el agua un día que llovió, y entonces después dan vuelta a la fotografía y creen que son muy originales, y la verdad que no. Pero así, la verdad, a mí me cuesta mucho entender. Y después, cuando ya estás con las piedras, acá, bueno, obviamente yo voy a entender que vos querés dedicarte en serio a la fotografía, ¿sí? Entonces voy a entender que vas a querer revelar tus fotos. Las piedras se generan unas texturas increíbles, ¿sí? Y acá si le mejorás el rango dinámico, ¿ves cómo es la diferencia que hay entre las partes claras y oscuras? Es grandísima. Entonces, si vos amplificás el rango dinámico, vas a tener más detalle en las partes claras y más detalles en las partes oscuras y vas a mejorar muchísimo las fotografías. Acá le hiciste algo a la foto. ¿Sí? No puede ser que acá está desenfocado y acá esté enfocado. Así que te recomiendo también, como habíamos dicho con la fotógrafa de Bolivia, que aprendas cómo funciona la profundidad de campo, porque esto se ve a la legua que es falso, ¿sí? Y después hay otras fotos que son mucho más interesantes, que son estas, ¿sí? Donde
pones al sujeto en contraste con el paisaje. Pero volvemos a lo mismo. Bueno, yo entiendo que vos también sos escaladora y que estás escalando y tomando fotos. Si es así, decímelo, porque sería mucho más valioso todavía. Acá tenemos lo mismo del rango dinámico, ¿sí? O sea, esto está blanco. Y si vos un día salís a la calle y mirás para arriba y ves que el cielo está blanco, asustate, ¿sí? Entonces esto no debería estar así. Está un poco doblada la foto, torcida. Obviamente, si estás tomando la foto colgada de no sé qué a no sé cuántos metros, es algo normal que la foto te quede torcida. Pero después mejorala. Mejorala, enderezala, quiero decir. Y volvemos a lo mismo también, en este caso, yo hubiese, mira, me voy a hacer el escalador, hubiese escalado más y que, sí, que la foto fuese un poquito más picada, ¿sí? Picada es de arriba hacia abajo, para ver más de la represa, que es increíble y tiene unos colores y unas formas increíbles. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Sí? Todo esto. Estas fotos reveladas quedarían perfectas. ¿Ves? Así me parece mucho más digerible que cuando está en boca para arriba. Estas también son geniales. Invítame cuando vayas a... Esto es en Santander. Bueno, o sea, incluso viajás. Contame más de vos, Camila. Esto está muy interesante. Detalles importantes, ¿sí? Conocer el equipo, eso es algo, cosas que llamen la atención, que la gente no sepa. ¿Cómo son las zapatillas o el calzado de un escalador? ¿Cómo son los elementos que se usan? Todo eso es muy interesante. Abejorral. Bueno, y creo que esta ya hay como, es como acá lo mismo con el cielo. Acá lo mismo con el cielo. Bueno, obviamente acá lo más impactante son las que son en exterior. ¿Sí? En blanco y negro. Si es pasarlas a blanco y negro porque sí, no tiene sentido. ¿Sí? Esto está blanco totalmente. Ni se ve, apenas se distingue que hay una persona. Acá lo mismo, todo esto blanco. Entonces es eso. Yo creo que el próximo nivel que tendrías que dar es empezar a revelar tus fotos y empezar a tomar las fotos pensando en el revelado. Bueno, creo que hasta acá llegamos, gente, a ver si hay más preguntas, saludos, etcétera. Bueno, saludos Sebastián, ahí quedamos pendientes de cualquier cosita. Bueno, bueno, entonces los, em, los espero el próximo domingo a la misma hora. Recuerden meterse en el grupo, en la comunidad Fotonauta, que es donde hacemos los anuncios en primicia tanto de esta actividad como del resto. Espero que haya servido, que haya sido útil. Gracias por los comentarios y bueno, les mando saluditos y nos vemos en principio el domingo próximo.
Nos vemos.